En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Buen apetito es el lugar. Buen apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Las ilusiones se encienden, los corazones se aceleran, el planeta se detiene y la pelota empieza a rodar. Y cuando eso pase, vos ya sabés dónde estar. Viví el Mundial acá, por tu radio. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias, transmitiendo desde Río Gallegos, Santa Cruz. La emisora oficial del Mundial FIFA 2026. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966 23 58 74. Acceder Transporte, buen día. 23 58 74. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Se viene el evento deportivo más grande del planeta. El Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Y desde la radio ya estamos listos para jugarlo con vos. Flashes informativos, resultados, estadísticas, goleadores. Todo el color del Mundial lo vas a vivir con nosotros. En Radio Nuevo Día FM 100.9. Vivimos el Mundial. Aunque el reloj diga otra cosa. Ya estamos acá. Arranca. Siempre llegué tarde. Segunda temporada. Pone la 100.9 hasta las 15. Estamos en vivo.
13 minutos pasaron de la 1 de la tarde. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Por acá dando comienzo, como cada mediodía, a través del dial de la 100.9 Radio Mediodía, Radio Nuevo Día, a este programa que llamamos Siempre Llegué Tarde. Brian Álvarez en controles técnicos. Hola, Brian. ¿Cómo anda la muchachada? Muy bien, ¿cómo andas vos? Con la cara llena de risa, como dice mi mamá. Pero muy bien, saludos a Clau también, si está escuchando del otro lado. Rodri Poloni en el streaming, ¿cómo andamos? Me levanté como loquita. Muy bien. ¿Y el mate qué tal? 10 puntos. Está Juli Quiroz a esta hora de la tarde. Julián! En la web y por acá la pela. Juntos hacemos este programa que te acompaña en los mediodías. Si estás escuchando a través de YouTube, verás que dice nunca nos fuimos pero volvimos. Y es que entre el corte de luz y el partido, ya hasta me olvidé cómo se hace esto de todos los días. Bueno, contame, hace un montón que no nos vemos, así que contame cómo andás, cómo viviste las dos cosas, el corte de luz y el partido de la jornada de ayer. Escribinos al 2966516051. Bueno, jornada de sol y frío. Muy de la época en Río Gallegos, aunque te diría que es más parecido al otoño que al invierno, el clima que estamos teniendo, pero sí, abrigate. Yo vine tan rápido que medio que no sentí tanto el frío porque llegaba tarde hoy, sí, realmente, pero sí, abrigate y sí, ¿sabes qué? Me parece que, no sé vos, pero en esta época se debería también usar protector solar, ¿o no? O ya estoy siendo demasiado precavida, porque hoy sentía el sol y digo, este sol del mediodía no debe ser tan bueno, más si refleja, ¿no? Como en el hielo. Bueno, vos contame, si soy la única persona que está pensando en el protector solar a esta altura del año. Bueno, ¿cómo está el clima en nuestra ciudad? Ya sabés, si estás en la calle desde temprano, seguramente ya sabes que amaneció muy fresco en Río Gallegos, que en distintas partes de la provincia de Santa Cruz se está emitiendo alertas que son diversas, porque algunas tienen que ver con frentes fríos, otras con nieve, otras con viento, ¿no? Bueno, muy, muy de la zona. La actual en Río Gallegos es de 2 grados 6 décimas, según el servicio meteorológico. Y la térmica, 1 grado 2 décimas bajo cero. O sea, está frío, lo que pasa es que hay sol, la humedad 66%, el viento oeste muy tranqui, espero que se mantenga así, 15 kilómetros por hora, que se pronostica para el resto del día. El cielo mayormente nublado, el viento se va a mantener del sector sudoeste a 22 kilómetros por hora, con algunas ráfagas que durante la tarde podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Por el momento nada de eso, y hacia la noche va a estar bastante tranqui. Sí, prepárate porque para mañana se espera que esté muy frío. Mañana viernes, ¿ya vieron el pronóstico? 6 grados bajo cero se espera la mínima, y la máxima solo alcanzaría los 2 grados bajo cero. O sea, no vamos a superar las temperaturas sobre cero en la jornada de mañana. Y así parece que se viene el fin de semana, así que disfrutemos el día de hoy, que además tenemos un montón de cosas para contarte. Escuchanos también, no solo a través de la 100.9, a través del streaming de Nuevo Día, sino en el diarionuevodía.com.ar. Bueno, hoy, ¿de qué vamos a hablar? Jornada de jueves. Como todos los jueves, nos visita la licenciada en Trabajo Social, Mariela Gamboa, y en este caso vamos a estar hablando sobre trabajo doméstico no remunerado, porque en julio, la próxima semana, se conmemora el Día Internacional del Trabajo Doméstico No Remunerado, y vamos a estar analizando, ¿no?, las estadísticas en Argentina, un poco también siempre haciendo hincapié en el contexto en el que vivimos, así que te invitamos a que nos cuentes también tu experiencia. Es la idea que nos intercambiemos, ¿no? Hacernos saber que estamos del otro lado. Y hablando de eso, de hacernos saber que estamos del otro lado, en un rato nada más también tenemos nuestro bloque reflexivo. Y hoy la pregunta es, ¿hay falta de conexión o lo que nos está pasando es más bien falta de vínculos?
de eso vamos a estar hablando en un ratito. Algunos disparadores. Vos sabés que también nuestros bloques reflexivos suelen ser bastante breves, pero siempre con la idea de acompañarnos y acompañarte a vos en esta jornada. No solo hablando de noticias, que por supuesto también van a acompañar la tarde. En un rato serán los títulos locales, provinciales, más tarde los nacionales, pero también con esto de, bueno, frenemos un poco, hablemos de otras cosas, reflexionemos también un poco para adentro y con este intercambio al que siempre te invito. Y entonces, en esta cuestión vamos a estar hablando en el bloque reflexivo de un ratito nada más. Y por otro lado, también tenemos entrevistas, como todos los días. Si todo sale bien, vamos a estar hablando con Graciela Echeverría, de la Sociedad Argentina de Escritores, filial Santa Cruz, porque están, además de participando de varias actividades que nos van a dar a conocer, por supuesto, están convocando a un concurso de la canción santacruceña. Más que interesante, así que si querés saber de qué se trata, en un rato nada más vamos a estar hablando de eso. Y además, como si fuera poco, y si nos alcanza todo el tiempo, que espero que sí, tenemos noticias ambientales en la jornada de hoy. Así que, presentado ya este programa, vamos a dar comienzo a la jornada. En un ratito nada más voy a estar leyendo algunos mensajes que ya están llegando al 516051. Pero por ahora, buena música. Si lo guacho piden rap, entonces, yeah, vamos again, back to the game. Los guachos saben quién pide rap, les digo ten, yeah, y por la ven, Tana no me ven, porque soy el que maneja el fucking tren del tren, I got it, what do you need, I got it. No se me compare y pare, que acá ya somos pares, cruzando los mares, llegando a los lugares, desde Argentina para el mundo, que el party no pare. Tanto flow que me piden basta, soy la luz pa' mi barrio, gangsta, un gran flash basta, y si no hay más pasta, muevo todos los ritmos como si fuese un hustler. Tanto flow que me piden basta, soy la luz para mi barrio, gangsta, un gran flash basta, y si no hay más pasta, muevo todos los ritmos como si fuese un mami, somos la luz que no se apaga, solamente si estás tú. Demos una vuelta en el hood, vamos a mezclarnos dentro de la multitud. Tranqui, funky, whoop-de-whoop. Me siento ODB, smoking Brooklyn Zoo. Yo, tranqui, funky, whoop-de-whoop. Le vamos a dar la vuelta al mundo, esto va por mi crew. Yo, tranqui, funky, funky, funky. Soy un shock once in your head como Mobb Deep. Tranqui, funky, whoop-de-whoop. Y ni siquiera me lo pienso, cuestión de actitud. Yo tengo tanto flow que me piden basta. Soy la luz pa' mi barrio, gangsta, un gran flash master. Y si no hay más pasta, muevo todos los ritmos como si fuese un yeah. Mami, somos la luz que no se apaga, solamente si estás tú. Demos una vuelta en el hood, vamos a mezclarnos dentro de la multitud. Mami, somos la luz que no se apaga, solamente si estás tú. Demos una vuelta en el hood, vamos a mezclarnos dentro de la multitud. ¿Te perdiste lo que pasó? Tranqui, en Siempre Llegué Tarde nos pusimos al día por vos. Noticias.
22 minutos de la 1 de la tarde, sonaba Trueno recién. Acá te acompañamos con unos matecitos. ¿Y vos en qué andás? ¿Me contás? Al 516051. Saluditos a Antonio, que está del otro lado, que nos mandaba la info de la convención de la Friki, que obviamente estuvimos difundiendo semanas anteriores con los organizadores. En realidad, antes que empiece julio ya lo estábamos difundiendo por si había gente que estaba planificando sus vacaciones y para que se organicen con tiempo, porque este mes había 2 eventos que en un rato vamos a estar dando detalles, porque ahora tenemos que ir a las noticias locales y provinciales. Porque, bueno, hablando de lo que te mencionaba, no nos veíamos hace unos días, una de las causas el martes tuvo que ver con el apagón, que no solo afectó a Río Gallegos, sino a otras localidades de la provincia de Santa Cruz. Y te cuento que tras este evento, Servicios Públicos anunció que va a denunciar a Transener y que además habrá un corte programado. Atenti con esto. La empresa provincial va a presentar un reclamo formal por el corte que afectó Río Gallegos, Calafate, Turbio y 28. Además, este sábado habrá una interrupción programada del servicio para reemplazar un equipo en la estación transformadora de Piedrabuena. Servicios Públicos, entonces, va a denunciar. Yo creo que entre tantas cosas, algunos barrios tuvieron 16 a 18 horas sin luz. Es un montón, teniendo en cuenta que hay gente que depende de la luz para calefaccionarse, para tener agua, por ejemplo, como en mi caso, ¿no? Bueno, y por otro lado, el corte programado, como te mencionaba, será el sábado entre las 6 y las 7 de la mañana. Bien, nos quedamos en Río Gallegos porque hubo un hecho, la verdad que llamó mucho la atención, a un taxista de 64 años que fue atacado por un pasajero que intentaba robarle la recaudación. Esto ocurrió en calle Junín. El agresor fue detenido tras refugiarse en una vivienda. La policía secuestró además un cuchillo. Estamos hablando de este taxista que fue víctima de un violento asalto durante la madrugada del jueves, cuando un pasajero intentó robarle la recaudación y lo atacó además con una piedra, un elemento metálico e incluso un arma blanca durante un forcejeo. El hecho ocurrió, como te digo, en inmediaciones de la calle Junín y motivó un importante despliegue policial que culminó con la detención de este agresor. Bueno, hablando de robos, nos vamos a Caleta Olivia porque robaron una casa en esa localidad. 3 delincuentes se llevaron todo, pero los captó la cámara y ahora son buscados por la policía. Robaron notebooks, una cámara profesional, un televisor y otros elementos. Y como te menciono, las cámaras de seguridad registraron a los 3 sospechosos. Bueno, seguimos en esta misma línea, pero acá en Río Gallegos robaron un celular en pleno centro, terminaron detenidos y además le secuestraron otros 7 teléfonos. 2 hombres fueron detenidos tras el robo de un celular en pleno centro de nuestra ciudad. La geolocalización del dispositivo permitió a la policía encontrarlos y recuperar estos teléfonos, como te decía recién. Fueron detenidos en la noche del miércoles en pleno centro de Río Gallegos, luego de ser señalados como autores del robo de este teléfono. La rápida intervención policial, apoyada por geolocalización del dispositivo sustraído, permitió localizarlos y secuestrar un total de 7 celulares que llevaban consigo. El conflicto policial se endurece en la provincia de Santa Cruz. No nos vamos hasta que nos escuchen, advirtieron e instalaron un nuevo acampe. Los policías autoconvocados endurecieron las protestas tras el cierre de la negociación salarial. Instalaron una nueva carpa frente a la residencia de la gobernación y ratificaron que van a continuar con las medidas.
Hasta acá algunos títulos locales y provinciales cuando ya pasaron 28 minutos de la 1 de la tarde. Quédate en sintonía que estamos haciendo en vivo siempre. Llegué tarde, escribinos al 516051. Deja tu comentario en el streaming de YouTube. Ya llegó Mari Gamboa muy temprano. ¿Viniste directo del trabajo para acá? Obviamente. Tengo matecitos recién listos si querés. Unos matecitos, un vaso de agua y te acompañamos. Mari, a las 2 de la tarde, ya te comenté, va a estar hablando de trabajo doméstico. Queremos escuchar tu experiencia. ¿Qué tenés para decir al respecto? Al teléfono de la radio. Vamos a ir a un tema y ya volvemos. Ni banderas más fuertes que mi amor. Crea el fin de los lamentos sembrados en la tierra por los padres del rigor. Lo siento, seremos primavera, que no haya sido en vano el dolor. Ya amanece el canto y atrás queda la noche de quien no tiene voz. Ese es el momento, con tal fuerza lo siento, seremos primavera. Venimos a luchar porque no seamos invisibles nunca más, porque nadie viva en el silencio y en la oscuridad, porque no seamos invisibles nunca más, porque unidas nos sabemos fuertes. Venimos a luchar porque no seamos invisibles nunca más, porque despertamos para siempre y ya no hay vuelta atrás. Momento de bajar el tempo. Unas palabras para acomodar las ideas y seguimos.
Volvemos, 33 minutos de la 1 de la tarde. Eruca Sativa haciendo Creo, era lo que sonaba recién. Antonio nos agrega más info acerca de los que nos compartió. Claro, tiene que ver con una actividad de juguetería Rex en el marco de la convención de la FrikiCon, que además tiene un montón de actividades. Nos agrega expositores, stands de venta, exposición de coleccionistas, invitados y concursos. Y lo que proponen es una actividad gratuita que hace Juguetería Rex dentro de esta convención. La idea es mostrar y explicar las ofertas de juegos de mesa que hay, y también van a tener mesas para poder sentarse a jugar algunos juegos, ¿eh? Actividad gratuita de juegos para este invierno en esta convención. Va a estar buenísima. Recordá que es el 17, 18 y 19 de julio en el Complejo Cultural. Un montón de cosas con entrada libre y gratuita. Y bueno, me encanta que así sea, ¿no? Después podemos charlar un poco con Antonio en mañana, porque hoy ya tenemos una agenda muy, muy ocupada. Vamos a cambiar de tema. Estamos en nuestro bloque reflexivo y hoy el puntapié es: ¿hay falta de conexión o falta de vínculos? Y esta vez, si bien siempre hablo mucho de la IA y todo eso, esta vez no voy a hablar de la conexión inalámbrica. No sé si te pasó alguna vez de no conectar con algo, con alguien o con una situación o por algo que te está pasando. Es horrible. Es como que empezás a decir, listo, ¿qué pasó? Perdí el wifi interno, no conecto con esta situación o con estas personas o con lo que está pasando. No sé si alguna vez les pasó, es re fea la sensación. Bueno, pero en este caso vamos a hablar de la juventud y de los vínculos, porque hay un estudio que es de la Organización Mundial de la Salud que estima que 1 de cada 6 personas en el mundo experimenta soledad. La Organización Mundial de la Salud también estima que esta situación está asociada a más de 800.000 muertes al año. Pero en realidad, y como venimos diciendo hace mucho tiempo, no es algo individual, sino es una experiencia que es un desafío para la salud pública también, ¿no? Y en este caso, un espacio que se llama Congreso Futuro habla de una situación específica en Chile, en el país vecino, que dice que 1 de cada 5 personas entre 18 y 34 años declara sentirse sola. Y que en medio de todo, a pesar de todo eso y a pesar de estas cifras, se sigue buscando conectar. 7 de cada 10 jóvenes participan en organizaciones sociales. Es un número súper alto. Y sigo hablando de Chile, ¿no? Las juventudes no están dejando de buscar conexiones. Más bien siguen buscando espacios a donde participar, construir comunidad y sentirse parte. Acá en Río Gallegos lo vemos, por ejemplo, en los clubes, cada vez que hay una actividad gratuita, en los clubes deportivos, en los espacios culturales, en la Casa de la Juventud, en tantas escuelas de danza, de teatro que hemos entrevistado que trabajan con jóvenes y con infancias. Hay una necesidad de participar, de buscar, de conectarse. Entonces, y vamos ya a un dato que siempre también tiramos, que tiene que ver con qué nos pasa también en el cuerpo. Las conexiones que son más significativas activan ciertos circuitos cerebrales que están asociados, por supuesto, al bienestar, a la liberación de neurotransmisores como la dopamina, ya lo hemos hablado en otros casos, y todo esto tiene que ver con la confianza, con el sentido de pertenencia. Entonces, no solo es comunicarse o estar buscando espacios, sino también es pertenecer a esos espacios y poder vincularte y saber que puedes contar con esas personas o con ese espacio o con esa red, que es algo que hemos también trabajado mucho ahora que la veo a Mari en los espacios con Mari, ¿no? La importancia del trabajo en red, pero este trabajo que es vincular, que es de las personas, y que eso es lo que finalmente nos va a hacer sentir conectados con el aquí y el ahora, con lo que estás haciendo, con este propósito en la vida o con lo que estás buscando en este momento de tu vida. Y también traigo esto, de que a pesar de que vemos mucho a las juventudes con el teléfono, también están participando. Digo, tampoco es el estereotipo del joven con el teléfono, la tablet o la Play, porque también también buscan espacios de pertenencia, y entonces esos espacios tienen que estar, por supuesto, que preparados para recibir a los jóvenes. Lo vemos, por ejemplo, también en las colonias de vacaciones que se llenan todos los inviernos de actividades. Entonces hay necesidad de salir a buscar y encontrarse también en la población más joven de nuestra ciudad y entiendo también que de nuestro país. ¿Qué pensás vos? Contame al 516051. 2 minutos nos separan de las 13:40 y esa hora tengo una entrevista, así que te invito a que te quedes, no te muevas del dial, que ya volvemos. Ando buscando un remedio para tanto pensamiento que no me deja pensar.
pienso lo que pienso todo el tiempo y las veces que no pienso, pienso lo bien que se está. Sin pensar, razonar, discurrir, cavilar, deducir, imaginar, filosofar. Mil maneras de llamar a esta maldita actividad que no deja mi cerebro reposar. No pienses tanto, me dice la gente, como si yo tuviera el poder para parar. Por delante de mis propios pensamientos termino la frase casi antes de empezar. Divagar, suponer, figurar o creer, planear, organizar o prever. Mil maneras de llamar a esta maldita actividad que no deja mi cerebro reposar. Voy a intentar meditar, concentrarme en respirar. Aire pa'lante, aire para atrás, aire pa'lante, aire para atrás. Creo que ya lo estoy sintiendo. Los pensamientos se van yendo, son como globos, los voy pinchando. Creo que ya he dejado la mente en blanco. ¿Qué agua? Y pintando rojo cuando puedo estar estudiando, pensando en todo lo que tengo que hacer. Responder a mil emails, estudiar y componer, ver story de manera compulsiva. Hacer lo que no hice ayer, prepararme de comer, rodearme de quehaceres invasivos. Me lo han dicho alguna vez, la terapia te irá bien, no te creas que no me lo estoy pensando. Después de tanto pensar para escribir esta canción, ahora pienso si os estará gustando. Después de tanto pensar para escribir esta canción, ahora pienso si os estará gustando. Anda que no, dale José. Ay, ¿quién parará esta cabeza? ¿Quién le diera un remanso, un pedacito de paz, un botón donde apagar cuando se está envenenando? ¿Quién le dijera a mi vida, todo nos va a salir bien? ¿Quién la supiera entender cuando se llena de nubes? Voy a cantarle estos versos y ojalá que me escuche. ¡Vamos! Y ojalá que me escuche. Y ojalá que me escuche, y ojalá que me escuche, y ojalá que me escuche. Ay, cabecita, cabecita, ojalá que me escuche. Estás quietecita, y ojalá que me escuche. Anda que no, y ojalá que me escuche. Hasta luego, Mari Carmen. Y ojalá que me escuche. Nos fuimos para acá y... La palabra de los protagonistas, en primera persona. Arrancan las entrevistas en Siempre Llegué Tarde.
...44 minutos pasaron de la 1 de la tarde... ...y lo que sonaba antes de el separador de entrevistas... ...era la Mare y el José... ...supongo que es así... ...yo a los José le digo José... ...ojalá que me escuche... ...sonaba recién, ¿no? Con un poco el tema tenía que ver con esto de aprender a escucharnos... ...y a compartir y a vincularnos... ...y a veces para vincularte tenés que aprender a escuchar... ...básicamente a las otras personas... ...escribinos, contame cómo andás... ...cómo estás pasando el día... ...al 516051... Vamos a ir al detalle de algunas cuestiones que vamos a estar desarrollando en un ratito nada más, entre ellas unas propuestas que tiene la SADE Santa Cruz. La SADE es la Sociedad Argentina de Escritores de nuestra provincia, que viene funcionando ya hace muchísimos años. Por supuesto, la SADE en Argentina tiene muchísimos años. En Santa Cruz tienen actividades de manera permanente y dentro de estas propuestas a veces es esto de, hablando de vincularse con otros sectores, de generar propuestas que obviamente alienten a la lectura y a la escritura. Y en el marco de generar propuestas, desde la SADE, sobre todo en este último año, han propiciado concursos para que vos participes con diversas temáticas. Hace un rato te decía, por ejemplo, que uno de estos concursos tenía que ver con la canción santacruceña. Y esta canción santacruceña que vos sabés que me hizo acordar, y ya que estamos... te lo menciono porque me resultó muy interesante. En el marco de la Feria del Libro Independiente y Autogestiva que ocurrió el fin de semana pasado en Amigos del Tren, hubo un panel sobre la canción santacruceña. Específicamente estuvo coordinado por Daniela Mancilla y por Juan Ebracalenti y me parece que estuvo muy bien realizado. De hecho, me gustaría que se vuelva a repetir porque hubo ejemplos, ¿no?, de diversas músicas y autores y cómo a veces hablar de canción de un lugar o anclada en un espacio o en un territorio no siempre tiene que ver con... hablar específicamente de los géneros folclóricos, sino que vos podés estar haciendo un rap, un reggaetón, heavy metal, un punk o lo que sea, y con conceptos o con letras que hablen de acá. De alguna manera, a veces no necesariamente, incluso tenés que estar hablando del viento y del coirón, sino quizás mencionando palabras que solo entenderíamos los que vivimos acá. Y en eso me parece que estuvo muy bueno los ejemplos. Había uno de ellos que era de Dolly Flaco. Y viste que me sorprendió porque dije, no lo esperaba ver en el panel el ejemplo, ¿no? Y claro, lo que nos decían es, en un momento Dolly Flaco dice la huevá, ¿no?, como diríamos acá y en Chile. Y esas cuestiones tienen que ver con las regiones, los regionalismos, el territorio, la comunidad. Y entonces, digamos, el título de este panel era ¿qué escribimos cuando escribimos desde acá o cuando cantamos desde acá? Algo parecido. Y me parece que estuvo piola porque además abrieron el micrófono al público, entonces varias personas pudieron como dar su opinión, su mirada, y daba para hablar mucho más. Lo que tiene... estos espacios que, bueno, tiene que ser dentro de todo breve porque la grilla era apretadísima y había otras cosas que hacer. Entonces, en el marco de la feria se llegó hasta cierto punto, quizás no una conclusión, pero sí poner el tema en debate, que me parece que está bueno. Como también, bueno, decir, sí, yo hago canción santacruceña, aunque haga, no sé, cumbia, no importa, no tiene por qué ser un cani para hacer canción santacruceña, o sí, no sé qué pensás vos también, igual te invito a que opines al 516051, algo de lo que pasó este fin de semana. Vamos a ver si podemos comunicarnos con la gente de la SADE Filial Santa Cruz para poder hablar de los concursos, porque este que te mencioné, de canción santacruceña, tiene temáticas. Esta sí es específica. Pueden hablar de flora, fauna, mitos, leyendas, historias de la provincia de Santa Cruz que expresen tu identidad, pero también la de esta tierra, la cultura, a través de la música. Eso es un concurso, pero tienen varios concursos abiertos. Uno de estos concursos es para jóvenes escritores, de lo cual hemos hablado el año pasado también, el concurso Charlotte Fairchild, y que sigue abierto hasta septiembre. Después
hay otro concurso de poesía, cuentos e historieta que se llama Mi voz contra el bullying y es para infancias y me parece muy interesante también escuchar qué tienen para decir las infancias. Todo esto coordinado por la SADE filial Santa Cruz, así que bueno, vamos a estar tratando de comunicarnos con la presidenta de la Sociedad Argentina de Escritores de Santa Cruz. Mientras tanto, y ya presentado algunas cuestiones que tienen que ver con la entrevistada, voy así dar detalle de lo que nos enviaban hace un rato por mensaje para cumplir también, porque solo lo dije por arriba, mencionarte lo de la juguetería Rex como es, porque además hay mucha gente interesada en jugar, ¿no? Y ya cambiando este tema absolutamente, por lo menos a mí hay algo que me parecía hace 15 años atrás, cuando participé de una primer noche de juegos que coordinaba Maluk, que era el movimiento alternativo lúdico y cultural de aquí, de nuestra ciudad, me parecía algo como muy, muy innovador. No había vivenciado. Y hablamos de jugar juegos de mesa, digo. O incluso, bueno, había dinámicas grupales también, pero me parecía como algo. Wow, ¿no? Como flashé con eso en ese momento porque era encuentro, era diversión. Sana, además, no era encontrarse con otras personas de distintas edades, de distintos barrios, de distintas clases sociales, era sentarse a jugar. O pararse a jugar, depende de la propuesta, ¿no? Y me parecía que estaba buenísimo. Ya en los últimos años se ha empezado a retomar esta idea desde diversos grupos. Incluso Mari Gamboa también es parte de uno de los grupos que reanudó las noches de juego. Ya hemos hablado en varias ocasiones también de triviar, que es otro formato, pero también va por ese lado. Y en este caso, Juguetería Rex, que hace tiempo que colabora con estas propuestas y dentro de la Friki, entonces, van a estar proponiendo juegos de mesa y invitando al espacio de disfrutar 3 días de juego. ¿Qué vas a encontrar? Primero, jugá lo que quieras. Podés venir con amigos o sumarte a cualquier mesa y armar una partida. Por otro lado, aprender algo nuevo. ¿No sabés cómo se juega? Bueno, te explican las reglas y de forma fácil para que puedas jugar. Y tercero, descubrir la variedad porque vas a conocer una enorme cantidad de juegos modernos y clásicos que seguro te van a volar la cabeza, dicen desde la invitación. Esto es el fin de semana, 17, 18 y 19 de julio, es decir, a partir de mañana ya. No puedo creer que ya estemos, claro, hoy ya está. Ya estamos a mitad de mes, de 16 a 22 horas en el Centro Cultural Santa Cruz con entrada libre y gratuita. Ahora sí, vamos a ir a lo que te mencionaba antes hace un ratito, porque ya te conté que desde la SADE filial Santa Cruz están llevando adelante varias propuestas y concursos con una agenda muy variada y por eso ya tenemos en línea a su presidenta, Graciela Echeverría. Buenas tardes, Graciela, ¿cómo estás? Laura te saluda para Radio Nuevo Día. Hola, Laura, encantada que me convoques para tu espacio, siempre tan predispuesta a colaborar con las actividades culturales. Gracias a vos y la verdad que es la idea, ¿no? De poder ser por lo menos un canal para que la información circule, que creo que es lo más importante porque hay mucha gente planificando, trabajando, pensando propuestas para que lleguen a la comunidad. Entonces, bueno, nuestra pata es que esa información llegue a toda la ciudad de Río Gallegos por lo menos. Y recién mencionaba que son varios los concursos que tienen abiertos desde la SADE. Están con un montón de actividades. Tenemos muchísimos, y es más, en este momento estamos en una reunión trabajando sobre un proyecto que vamos a llegar en un par de días a la comunidad de la provincia de Santa Cruz. Y sí, tenemos muchísimo trabajo con las aves, porque bueno, nosotros nos dedicamos a la promoción y el desarrollo cultural de la literatura, no solo en la provincia, sino en la República Argentina. Por eso somos parte de la Sociedad Argentina de Escritores. En la provincia de Santa Cruz tenemos en este momento 3 concursos. Uno es el de la canción santacruceña, que es para formar un cancionero santacruceño, que tengamos uno propio, con canciones nuevas, con el enriquecimiento de toda esta gente que está trabajando ahora con la música santacruceña, para tener esa fuerza que tiene la música argentina en todas partes. Nosotros cuando vamos a una peña folclórica escuchamos
carrera, samba, carnavalito, nos divertimos, bailamos. Pero cuando tocan un can, nos quedamos sentados así, cántalo, nada más. Entonces, ¿y cuántos canes tocan? ¿Y cuánta música santacruceña hay? Entonces, vamos a trabajar porque nuestra música crezca, se difunda y también se pueda bailar en las peñas folclóricas de todo el país. Y en este caso, para poder participar del concurso, ¿es necesario que la canción sea inédita o puede ser algunas que ya estén publicadas? Tiene que ser inédita. Bien. Porque, a ver, en este concurso le damos espacio al escritor, al músico y al cantante. Si el escritor es las tres cosas, pues bienvenido sea. Si el escritor no es músico, pero es cantante, también. Si el escritor es cantante y no es músico, todas las posibilidades están abiertas. La única condición es que la letra sea inédita. Esa es la única condición. Bien, ¿y hasta cuándo hay tiempo para presentar la letra? Hasta los primeros días de septiembre. Buenísimo, hay tiempo para quienes están escuchando si quieren sentarse a producir o por ahí tenían temas ya escritos. Viste que a veces pasa que tenés un montón en el cuaderno o bueno, hoy en día también en los documentos virtuales y no los publicaste nunca. Bueno, quizás es ese empujoncito que hacía falta. Claro, y además lo bueno de esto es que, bueno, no solo tiene un jurado de excelencia, sino que la razón del premio. El premio es la grabación. Y todos los músicos, los escritores, las personas que se dedican a esto, quieren tener la grabación de su tema y la promoción de esa obra. Y eso cuesta muchísimo dinero, trabajo, dedicación. Y nosotros vamos a hacer ese trabajo. Es un montón y es una sorpresa también porque, a ver, viéndolo desde afuera, uno que esperaría de la SADE, en este caso, que evalúen la letra. Seguro. ¿No? Y como, bueno, que el cancionero quede solo en la parte de las letras, el papel, pero en este caso estamos hablando de grabar la canción, es un paso más. Y entonces, mi consulta es, ¿quiénes van a integrar el jurado? El jurado está integrado por 2 músicos profesionales de la provincia de Santa Cruz y por 3 escritores profesionales también reconocidos de la provincia de Santa Cruz. Y cuanto a la música, ¿es necesario enviar, digo, más allá de la letra, enviar algún formato de audio, MP3, WAV o la partitura? No, la partitura la vamos a... Si no pueden mandar la partitura la vamos a hacer nosotros. Buenísimo. Sí, es un concurso único y es el primer concurso de ese estilo que se hace aquí en la provincia de Santa Cruz y que sale de la Sociedad Argentina de Escritores. Y los formatos para enviar el material también están incluidos en las bases y se pueden enviar en MP3, se pueden enviar en distintos formatos que están ahí en las bases. Y cada vez que nosotros difundimos el flyer, el flyer tiene un QR donde se pueden encontrar las bases, así que es muy sencillo ingresar a las bases del concurso. Buenísimo, ya estamos compartiendo el flyer también en historias del programa para que la gente pueda acceder al QR que te va a llevar seguramente a esta carpeta de Drive para leer las bases. Y me decías recién que no solo van a hablar de canción santacruceña, sino que hay otros concursos, medio lo adelantaba también antes de la entrevista. ¿Querés contarme sobre los otros concursos vigentes? Sí. Hay otros 2 concursos que son para jóvenes y adolescentes. Uno es el anual, que es el de los viajes de Charlotte. El concurso se llama Charlotte Fairchild y se trata de viajes.
que pueda relatar cualquier tipo de viaje y es para niños, desde los 7 años hasta los jóvenes de 24. Y después, ese cuento es de poesía y narrativa, microcuento. ¿Sí? El otro, que es nuevo, que es a partir de este año y que también va a ser consecutivo, es el de bullying. Es para niños de 7 hasta 12 años, para contar en pequeñas historias, en cuentos o en poesías, todo lo que quieran sobre bullying. No tiene ningún tipo de restricción. Así que todos los niños que quieran participar, también con el código QR que está en el flyer, los papás, las mamás, los docentes, pueden ingresar. Las bases son sencillas y son muy claras. El jurado está a cargo de profesionales de la literatura infantil y de profesionales de la salud mental. Es decir, hay un psicólogo y 2 profesionales de la literatura que van a estar a cargo de ese concurso. Para el concurso de Charlotte hay 3 escritores renombrados que son los jurados de ese concurso. Bien, entonces para todos los concursos misma metodología y todos son, por lo que estoy viendo, hasta septiembre. El que tiene un poco más de tiempo es el último que mencionabas, Mi voz contra el bullying, que es hasta septiembre, pero hasta el 30. Claro, exacto. Perfecto, entonces invitamos a la comunidad que ingresen a las redes de SADE, Filial Santa Cruz, para que puedan escanear los códigos, ingresar, leer las bases, inscribirse. Son oportunidades para hacernos escuchar y me parece que está muy bueno aprovechar estas oportunidades y todo lo que está surgiendo desde la SADE. Ahora, cuando arrancábamos la entrevista, no quiero dejarlo pasar, mencionabas que ahora mismo están en una reunión por un proyecto. Entonces, mis preguntas obvias son, ¿quiénes están reunidos y de qué proyecto se trata? Estamos reunidos miembros de la comisión de SADE con personas que se ocupan de la tecnología y la edición de libros en la República Argentina. Y además estamos tratando otro proyecto que lo traemos directamente de SADE Nacional, que fue algo que surgió en conversaciones y en lecturas de temas inherentes a la literatura nacional, que ese va a ser un premio único que se va a dar en la provincia de Santa Cruz. Eso está impresionante, así que estén atentos porque en cualquier momento lo sacamos. Bueno, voy a estar atenta a la difusión, ¿eh? Yo quería que me spoilees un poquito más, pero me parece muy bien que ahora estén en reuniones, porque además es mucha información. Ya hay 3 concursos vigentes hasta septiembre. Imagino también tendrán mucha actividad en la Feria Provincial del Libro. ¿Se inscribieron? Sí. Estamos preparando todas las actividades que se van a realizar durante la Feria Provincial del Libro. Ya están inscritos todos los escritores que van a presentar sus obras, socios de la Sociedad Argentina de Escritores de la provincia de Santa Cruz, y como en años anteriores, también va a haber diferentes tipos de juegos de inserción en la literatura santacruceña, y vamos a tener cafés literarios permanentes, así que cada vez que pasen por el stand de la de Santa Cruz, van a tener los sillones para ir a leer lo que quieran, cuando quieran, acompañados de siempre de algún escritor, porque los que estamos en la feria somos todos escritores. Bueno, seguramente nos vamos a cruzar en la feria, entonces también en la Feria del Libro, además de las comunicaciones, ¿no? Por WhatsApp. Va a ser un gran evento que, bueno, va a unir a varios sectores, así que también lo estamos esperando desde acá, porque, bueno, son esos encuentros donde te podés ver cara a cara, ¿no? Con la gente que entrevistamos siempre por teléfono y, bueno, es indispensable vernos y conocernos y escucharnos. Graciela, gracias por tu tiempo y también la buena predisposición, y, bueno, cualquier cosa le decimos a la audiencia que se comuniquen y les pasamos toda la data de los concursos. Perfecto.
Te agradezco muchísimo tu predisposición y a toda la gente de la radio que está trabajando allí para que esto salga al aire y se difunda. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta prontito, gracias. Chau, chau. Estábamos hablando con Graciela Echeverría, ella es la presidenta de la Sociedad Argentina de Escritores, la filial Santa Cruz. Como verás, tienen mucha actividad. En nuestro puntapié para hablar con ella es el concurso de canción santacruceña, que ya escuchaste, tenés tiempo hasta el 1 de septiembre y no es solo letra. Para mí la sorpresa es que te van a grabar la canción si ganás. Me parece que está buenísimo. Aprovechá, la idea además es hacer un cancionero de nuevas canciones, de canciones inéditas. Me recuerda, por supuesto, al trabajo que está realizando Santacruceños del Viento desde el año pasado. Y también el trabajo de Ariel Arroyo, que presentó, hablando de Feria del Libro, su cancionero santacruceño en la feria del año pasado. Pero siempre es bueno que existan estas propuestas y que circule la información y que circule el arte de Santa Cruz y por todos los medios que sean posibles. Así que bueno, vamos a esperar los resultados de estos concursos y por supuesto el de los más jóvenes para infancias y adolescencias, el de Fairchild y también el del bullying. Así que hay un montón. Entra a las redes de SADE Santa Cruz y podés escanear el código y si no te compartimos el flyer, cualquier cosa nos escribís al 516051 y te vamos compartiendo la información. Ya nos pasamos 5 minutos de las 2 de la tarde, está hace rato esperándonos Mari Gamboa, así que no te muevas que ya volvemos. Cuando llega la comida y vas a ver que hablar está después. Del baño vino un coro campeón. En la vereda marcha entera y los vecinos se encontraron. Saquemos a la abuela al balcón. Desde el respeto y en el bar. Sabes lo que me pega mal. Un cuento y esta vez es de verdad. Bailo y los molesto a los gatitos porque sí, molestarlos es amarlo. Vinimos a buscar, vinimos a un lugar tan noble. Cambiamos lo otro por deporte. Los hijos de Ana tan enormes. La crecida, la marea está igual. Me desesperó y trae mi qué lindo el cielo, pero hay otro de verdad. Vinimos a un lugar tan noble. Cambiamos lo otro por deporte. Vos sabés. Y los hijos de Ana están enormes. 7 años tuve todo en orden. Vos sabés lo que querés. Vos sabés lo que me pega mal. A un lugar tan noble, cambiamos el otro por deporte, que los hijos de Ana están enormes, y este año estuvo todo en orden, ponele, vos sabés lo que me pega mal, me desespero, mitad y mitad, a dónde el baile irá a parar, qué lindo el cielo, pero hay otro de verdad, ¿sabes lo que me pega mal? ¿Sabes lo que me pega mal? Que nos miramos y nos dijimos, nos besemos y nos miramos y lo peguemos con engrudo y lo dejamos con benzina y la piba subía a la cima, rampa tan fina, mi abuela, doy la vuelta entera
Crónicas de Mari. Hola, hola, Teta querida. Un espacio para repensarnos, una mirada integral para entender lo que nos pasa. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. Y en ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, la velina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde, desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Volvemos después de la música y estamos cantando esta hermosa canción La Jardinera de Violeta Parra, versión de Maggie Cullen, porque es el pie para presentar a nuestra queridísima amiga, licenciada en Trabajo Social, Mariela Gamboa. Hola, ¿cómo están? Hola Rodri, Brian, Juli, que nos estuvimos tomando un montón de matecito. Sí, te vi mateando y chusmeando. Y chusmeando. Me encanta. De todo estuvimos hablando con ambos. Hasta mi próxima planificación, que es ir al gimnasio. Así ya tenés todo bien, Mari, bien, Mari. Sí, tengo que retomar la actividad física, porque si no que estoy militando, viste que yo milito los buenos hábitos y todo. Entonces, bueno, sí. ¿Vos sabés que hoy me desperté pensando lo mismo? Que dejé, en realidad yo soy bastante disciplinada con el cuerpo, pero bueno, por una cuestión un poco económica y de acomodar algunos gastos, dejé unos meses. Pero ya voy a retomar. Y vos no tenés problema. No se sostiene solo. No tenés problema de levantarte 5 o 6 de la mañana. No tengo ningún problema. Entreno en casa, pero no es lo mismo, ¿viste? No. Que te miren cómo estás haciendo las cosas. Que te guíen. Sí. Es necesario. Sí. Porque además te podés lastimar, además. Sí. Vos sabés que yo me clavo las tobilleras. Yo sé. Las tobilleras y economizo tiempo. Entonces, mientras limpio, hablando de trabajo doméstico, que es lo que vamos a hablar hoy, hago un poco de piernas. Y bueno, cada quien tiene sus técnicas. Vos contar si querés las tuyas. Sí, hoy vamos a hablar de trabajo doméstico porque el 22 de julio va a ser el Día Internacional del Trabajo Doméstico No Remunerado. Sí. Si bien también hay otro día que es a fines de marzo, el 30 de marzo, que es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. En este caso es el trabajo doméstico no remunerado y por eso vamos a hablar hoy de su valor, de su importancia. Sí, tal cual. Y la visibilización, ¿no? Hasta la comida y todo. Entonces, en general, decimos nosotros que está feminizado. ¿Qué significa? Que son estas tareas de cuidado, las cumplimos las mujeres. En la mayoría de los casos. En la gran mayoría de los casos. Por eso, bueno, hay muchos espacios, hasta organizaciones sociales, que hablan sobre, ¿te acordás? La triple jornada laboral. Sí. ¿Qué significaba? Que la mujer cuidaba primero esta cuestión del mantenimiento del hogar, después un trabajo para generar algún tipo de recurso económico y después algún espacio dentro de una organización social. Entonces estaba ahí, es más, me acuerdo hasta lo que construíamos para que se pueda visualizar simbólicamente, construíamos tipo casitas, ¿no? Sí. Que las mujeres estábamos ahí sosteniendo los hogares, y los hogares propios y los ajenos, muchas veces. Muchas veces. Pensaba en esto de cómo han ido avanzando o se han ido conquistando derechos, desde votar hasta estudiar en la universidad, mujeres que antes nunca llegaban a cargos importantes que ahora lo están haciendo, ya obviamente en los últimos años, pero cómo a pesar de todos esos avances, el trabajo doméstico nunca dejó de existir, digamos, es todo eso más
el trabajo del hogar. Por eso hemos hablado y hablamos en tantos otros jueves sobre el desgaste mental de las mujeres, ¿no? Porque si bien hay avances en relación a, bueno, a las posibilidades de acceso y de ascenso dentro de lo laboral, empresarial, profesional, científico, que hemos hablado también, también siguen estando estas tareas, ¿no? Sí. De cuidado. Entonces, bueno, ahí es cuando se produce el desgaste y también se produce el techo, ¿no? Que tenemos las mujeres a la hora de acceder, porque bueno, estas tareas no fueron reemplazadas por otros roles. No. Es más, todavía se sigue diciendo, bueno, pero te ayuda. Sí. Bueno, las infancias nos ayudan, ¿no? No, las infancias, y eso nosotras como madres, tanto de mujeres como de varones, tenemos que decir, nadie ayuda a nadie, todos vivimos acá y todos somos responsables del cuidado, del mantenimiento de la casa y darle a las infancias, a medida que van creciendo, mayores responsabilidades. Desde poner el lavarropas, poner la mesa, sacar la mesa, lavar los platos, ordenar el cuarto, limpiar. A medida que van creciendo, los chicos y las chicas pueden ir aprendiendo. Sí, tal cual, pero hay discursos que hay que... No va a ser un día para el otro rever, No. pero ya lleva mucho tiempo instalándose esto de, che, no me estás ayudando, convivimos en el mismo espacio, no es mi tarea hacerte acordar que tenés que hacer las cosas porque vos también vivís acá. Digo, Sí. utilizás todos los mismos rincones del hogar. Y recordaba mientras hablabas esto que ya surgió en la columna en otros momentos, hace como un mes o más, este periodista que hablaba con una jubilada y Sí. que le dijo, pero usted trabajó, y ella le salió a decir que no. Sí. Entonces, como, bueno, ¿qué está reclamando? ¿Qué jubilación Ujú. reclama? Y es la jubilación de ama de casa. Lo que se llamaba, o lo que se sigue llamando, la jubilación de ama de casa, que era darle un reconocimiento económico a aquellas mujeres que a lo mejor no tuvieron un trabajo formal, pero sí tuvieron un trabajo doméstico, criando, cuidando, ¿no? Bancando desde muchos sentidos nutricionales y demás a ese hogar, y que había otra persona que salía por fuera a traer, como se decía, el salario formal, pero que sin ese sostén femenino en general, la otra persona, el hombre, no podría haber salido a trabajar, Claro. ¿no? Y encima en esa, digamos, también hay una consonancia con también la cantidad de hijos que a veces tenían, entonces poca decisión de las mujeres en decir, bueno, quiero tener uno, quiero tener dos, no, parecía que uno tenía que tener Toda los la que te vida. mandaba, Sí. el No, pero muy fuerte universo. porque estamos hablando de no tantas No. generaciones atrás. Nuestras abuelas tenían Sí. 12, 10, 13 hijos y Sí. siendo madres de muy jovencitas, Muy adolescentes. jovencitas. Y en ese sentido, por eso se construye hace mucho tiempo un recurso económico, una protección económica para las mujeres y darle visibilidad de que eso que ellos sostuvieron tantos años se tiene que pagar, que es la jubilación de ama de casa. Y también fue utilizado para muchas mujeres, y esto hay que seguir diciéndolo, muchas mujeres que trabajan de manera informal, cuidando, limpiando, bancando otros hogares que no son los propios y que las tienen todavía en la informalidad, ¿no? Lo que se mal llama el trabajo en negro, que es trabajo precarizado O no registrado. o en no todo caso. registrado, que no tienen aportes jubilatorios, que no tienen obra social, que si les pasa algo para ir, una persona, ¿no? Que trabaja en planchado o en cuidado de infancias o en cuidado de abuelos o de personas mayores o de personas con discapacidad o de alguien, un matrimonio, una familia. O Sí, te cada contratan para familia. trabajar en la casa. Viste que hay gente que, esto, capaz que no es ni infancia, ni adulto mayor, ni tiene ninguna enfermedad, sino que trabaja todo el día y necesita a alguien que le sostenga la casa. Está muy bien, Sí. pero hay que registrarlo. Y sabemos que en estos últimos años hay avances en relación a eso. No es inaccesible tener registrado a una persona que está haciendo un trabajo y que ese trabajo se tiene que reconocer tanto económicamente como también en el sistema, digamos, en el sistema público, ¿no? Tiene Sí. que estar institucionalizado, tiene que estar registrado. Esa persona es una trabajadora. Digo, siempre hablo en femenino, porque en general
son niñeras, Son mujeres, personas, mujeres que están ahí trabajando en lo doméstico de otros hogares. Entonces, esta protección de amas de casa sirvió en su momento para paliar un poco estos años sin aportes. Estas mujeres tenían un salario, por supuesto, pero informal. claro. Entonces, yo No había arreglaba jubi- con vos. Sí, no había Y jubilación. No había jubilación. no Nada, había ni obra jubilación, social. no había nada. Un día, no sé, tenés no sé, un accidente, no podés trabajar y no comés. ¿Qué haces esos días? Te enfermas. ¿No tenés vacaciones? Te enfermas y no podés, no tenés ningún tipo de cobertura, desde la medicación que necesitas hasta los días que uno necesita de reposo. O cuidado de familiares. ¿no? O sea, no tenés derechos. Nada, ningún Todo derecho. arreglo interno. Entonces, esta jubilación que se llamó de ama de casa era un poco para darle alguna respuesta social y financiera totalmente ineficiente, ¿no? Pero que algo por lo menos se empieza a ver. Digo ineficiente porque estamos hablando de una jubilación mínima. Aquella persona que hizo aportes jubilatorios pero no los necesarios y se jubilaba con la mínima, como se dice popularmente, la ama de casa también. Esa jubilación venía a equiparar una jubilación mínima. Sí, además es que figure en algún papel. Que algo tengas. Algo tengas. PAMI, tenías Sí. PAMI, seguís Sí. accediendo a PAMI y esto hay que decirlo, acá se accede a una jubilación mínima porque hubo personas que no cumplieron con la ley, que está bien, o sea, cuando uno entrevista y eso, bueno, no la puedo tener formal porque es muy caro. Sabemos que hoy, hace muchos años, no es caro, no es algo que uno pueda decir es inaccesible, ¿viste? Sí hay un registro de empleadas domésticas que es muy sencillo de hacer, que con los datos del empleador más los datos de la empleada, uno puede tenerlo registrado. Entonces tiene algún tipo de cobertura. Claro, legitimidad. Y tenés, digamos, el empleador tiene la obligación de hacer algún aporte para que esa persona en 20 años, 10 años, lo que fuese, lo que ella decida, tenga algo para jubilarse un poquito mejor. Un poquito mejor. Uno no lo ve ahora, no lo dimensionan. Cuando entrevista y dicen, sí, trabajo de manera informal, limpio casas y demás, uno no ve el problema ahora y uno sabe que la persona necesita pagar la olla hoy, ¿no? Necesita el dinero hoy, porque hoy se prepara la comida, hoy se paga el impuesto, hoy se paga el alquiler, está bien. Y eso está muy bien. Pero sí hacer una especie de docencia y de sensibilización ciudadana y decirle, bueno, sería importante que vos hables con tus empleadores y digas, yo ya averigüé que no es tan difícil que vos me formalices, ¿no? Claro, ¿y qué posibilidades hay de eso? Claro, hablarlo bien, pero ¿y cómo accedemos a esa información? Es delicado porque, bueno, Sí. la otra persona también se puede como enojar y dejar a esa persona sin empleo. Claro, da miedo esto del... Da miedo. Viste que el gobierno nacional, entre las cosas que quería cortar, desde que quiere cortar todo, desde que asumió, era Sí. esta cuestión de los derechos laborales y de los sindicatos y de que, bueno, que el empleador hable directamente con el empleado de manera individual, porque las leyes del mercado y no sé qué. Pero ¿sabes lo que te pasa por dentro antes de hablar con tu jefe de manera individual sin algo que te montón de respalde? cosas, un montón de Y en este cosas. caso se da siempre en el trabajo doméstico. Y es lo más frágil del sistema, es Claro, donde hay contrata más otra que- abusos, Claro. abusos de poder y de dinero y de todo. Hay sindicatos de ama de casas, de empleadas de trabajo doméstico, y también están las defensorías, donde uno puede ir y plantear cuestiones como ya hemos hablado de violencia miles de veces, pero acá son cuestiones sobre los derechos laborales. ¿No? ¿Qué Claro. derechos laborales yo tengo? Si trabajo hace 10 años, ¿no? En una casa, limpiando, ordenando, cocinando, tengo derechos. Entonces, bueno, es de a poco hacer este tipo de concientización, digo yo. Sí, hay una encuesta que es la encuesta permanente de hogares. Sí. Que te invita a responder estas cuestiones. Buscábamos con Mari antes de la Sí. columna y veíamos, hay algunos datos, por ejemplo, en miargentina.gov.ar que
mencionan datos viejos. Sí, pero porque es del 2025 lo último que está Sí. registrado, ¿no? Y, pero después hay otro tipo de encuestas, por ejemplo, el Observatorio de Mumalá, que si bien Sí. siempre trabaja más otro tipo de cuestiones, es más conocida por los femicidios o otros tipos de vulneraciones de derechos, pero también tiene su registro. Y hay otro registro que es el de Y ahora que sí nos ven. Ahora que sí nos ven el observatorio. Sí. Y también, ¿no? Como, bueno, a falta de algunos datos más públicos, empiezan a surgir estos observatorios más independientes, que también igual toman datos del INDEC. Sí. Si bien es muy cuestionado el INDEC cada vez que larga algún dato, pero aún el INDEC menciona que siempre es por el 90% de mujeres. Es un montón, 98,8, casi 100 de mujeres. Es una cifra del 2025. ¿Esto qué significa? Desde la teoría como más social es la reproducción social del trabajo, ¿no? ¿Qué significa? Que para que esta sociedad capitalista que vivimos pueda seguir facturando, pueda seguir funcionando en términos económicos, hay mujeres, porque lo dice el observatorio directamente, hay una estadística, un dato duro, que la mayoría somos mujeres que estamos cuidando, que estamos haciendo una reproducción del trabajo para poder sostener aquello que se mide más en términos de plata, económicos, ¿no? Desde empresas, desde fábricas y demás. Detrás de todo ese trabajo hay gente que se queda en las casas cuidando, limpiando, ordenando, cocinando, que llegue la persona de trabajar y tenga la comida preparada, que tenga la casa, no se lava solo la taza, ni se cocina un pastel de papa solo. No, Hay claro. una persona que está planificando. Y todo eso tiene que ver cuando nosotros decimos el PBI invisibilizado. El PBI es un dato, ¿no? Más en términos económicos, que es el Producto Bruto Interno que hace, que digamos, que genera el país. Invisibilizado es esto. Es el trabajo invisible para poder sostener lo formal. Si esto se cae, no hay. ¿Vos te acordás? Un 8M, empiezan a poner este tema en agenda, Sí. distintos grupos feministas, y que dicen, si mi vida no vale, entonces que produzcan sin mí. Y corren a todas las mujeres De los espacios de espacios de trabajo cuidado, o de de los cuidado, espacios sí. de cuidado, de los espacios de crianza, los espacios de limpieza, los espacios de orden, que no vaya nadie. Realmente nosotros si paramos, las mujeres paran de cuidar, paran posta, que no es algo metafórico, poético. Literal, sí. se para el mundo, pero se Sí. para. Porque, bueno, primero porque somos más. Y segundo, porque somos además las que sostenemos más, y uno se pone a pensar en tu núcleo, Pela, en tu núcleo chico, ¿no? De mujeres que tenés alrededor. Vos te pones a analizar como la vida cotidiana de estas mujeres, y además de trabajar de manera asalariada o informal, también están trabajando seguramente en sus casas. Cuando uno ve realmente si hay igualdad en la repartición de roles, ves que todavía sigue siendo desigual. Que todavía seguimos diciendo, bueno, me ayuda, bueno, nos dividimos las tareas. Bueno, no, tiene que ser realmente... porque sabemos que cuando está lo más democrático posible, de todos modos, psíquicamente, emocionalmente, las mujeres estamos ¿no? con esta parte del cerebro medio repartida. Bueno, estoy acá, pero sé que Estás allá, planificando, ¿no? ya lo hablamos otras veces, ¿no? Como Que sabés que allá salís de acá y lo tengo buscas a tu a hijo. Hechu, Sí. o a la noche que va a haber de cenar, está bien maternos sola, pero a lo que voy es que no hay una política pública, y ahí vamos a lo público, que descomprima hasta tanta responsabilidad de las mujeres. Sí, pensaba recién, y antes que nos escriban, ¿no? Al 516051, decir, pero yo soy hombre y me encargo de todo, que también, obviamente, no estamos negando que esas son realidades, sino de que en Obvio. su mayoría siempre son mujeres. Y otra cuestión de preguntarte si alguna vez contrataste o pensaste en contratar a alguien que trabajas todo el día, necesitas a alguien y tenés la posibilidad económica de contratar a alguien. Sí. Ese alguien es un hombre, es una mujer. ¿Cuántas personas que estén escuchando la radio han contratado un hombre para que les limpie la casa y le cuide a los hijos? Estoy casi segura de que en la mayoría, o si no todos los casos, contrataron mujeres. Mujeres. Y ese trabajo estaba o no remunerado y registrado, ¿no? Digo, Remunerado seguramente sí,
registrado seguramente no, lo más probable es que no, con este mito de que aparentemente es caro, y en ese sentido yo invito a la audiencia, a la sociedad, de averiguar. No es muy difícil registrar a una niñera, encima que nosotros depositamos, Hecho ahora ya está más grande, pero en su momento sí necesitó, ¿no? Y Claro. cada uno de los que nos está escuchando, dentro de las posibilidades, necesitamos quién nos cuida a los pibes cuando tenemos que salir a trabajar. Una niñera, una mujer, ¿no? Sí. Que a lo mejor está estudiando, porque cada uno que rechangueó en su vida también lo fue, que estás estudiando, que necesitas esa changuita para bancarte la fotocopia, el pasaje, los gastos del estudiante. Y está muy bien, es un trabajo digno de cuidar infancias cuando uno está a lo mejor en su época de estudiante, o cuando necesitas. Ahora, registrarlo no es tan difícil. Es solamente hacer un trámite con los datos de una de las dos partes y después y acordar con otra persona. Mira, yo te puedo pagar esto, ¿no? Si te registro, obviamente se va a achicar. Lo podemos hacer miti, acordar. Si la otra persona te va a decir, sí, me conviene que me registres. Pero ¿no debería haber así como, bueno, está la posibilidad de registrar multas a las personas que tengan personas trabajando de manera informal? De manera informal, como, bueno, vos contrataste a alguien, aunque sea en tu casa, Sí. y no la tenés registrada, y bueno, debería haber una multa. Debería haber multas, como hay Porque si no, siempre va a ser, obviamente, la persona, el empleador va a decir, bueno, o la empleadora, no te voy a registrar. Si no te gusta, contrato a otra, porque hay mucha gente con necesidad, lo cual es real. Vivimos en un sistema que es brutal y cruel. En otros países, bueno, en Argentina también se ve, ¿no? Que se contratan inmigrantes o personas indocumentadas. Digo, es muy cruel la situación. Y digo, no debería haber multas. Y sabes que hace un rato cuando hablabas del PBI y de cómo movemos la economía, sabes que me acordé el paralelismo que hice con la historia de Argentina y las personas esclavizadas traídas al país, los afroargentinos, claro, que movían la economía del país en épocas de la colonia, ¿no? Ahora que hace poquito pasó la independencia, tanto que la población llegó a ser mayoría o gran parte en los grandes centros urbanos, en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, y hablaban de esto. Si ellos paraban, la Argentina no se movía. No crecía. No crecía. Porque, y ahí directamente la mano de obra esclavizada. Y eso me hizo acordar que 500 años y seguimos hablando en otras expresiones, ¿no? En otras expresiones, en otras representaciones, pero de lo mismo. Sí. De lo mismo. Lo más grave es que no solamente no hay multas para las familias, para la persona, empleador o empleada, que, digamos, o empleadora, perdón, que tiene una persona de manera informal, sino tampoco hay nosotros sabemos que el mismo Estado conforma cooperativas. Sí, claro. Cooperativas de trabajo, no como esta, que realmente es una cooperativa, ellos que le dicen cooperativas, pero no es una cooperativa. Tercerizan los servicios. Tercerizan. Y ahí también hay una forma precarizada de contratar a esa persona y de resolver un problema laboral y, digamos, ellos resuelven un problema de un puesto de trabajo y le resuelven paliativamente un problema a la persona que necesita el trabajo. Porque, ¿qué pasa? Hay mucho abuso de poder porque la persona que está desempleada, obviamente hay una situación de desesperación que necesita generar dinero para poder bancar la olla ahí. Entonces, por supuesto que va a agarrar de manera precarizada, de manera informal, de manera monotributiva, vamos a decir cualquier expresión precarizada de trabajar porque necesita trabajar. Claro. Entonces, bueno, Acordate, un rol que todo el mundo espera que cumplas y que vos nunca te imaginaste que podías decir que no. Totalmente, no es fácil, es un ejercicio que tenemos que hacer permanentemente. Las que maternamos varones tenemos la responsabilidad de criar a varones funcionales y que estén a la par de su compañera en el caso de que elijan una compañera o un compañero, porque también, ¿qué pasa? Yo también me preguntaba, cuando hay parejas del
mismo sexo, también hay un rol, pareciera como hasta inconsciente. ¿De Porque quién esto se queda está en la aprendido. casa? ¿Quién se queda en la casa? Bueno, de estas dos personas, mujer, mujer o varón, varón, ¿quién cumple más esa tarea doméstica? Eso tampoco está bien. No, claro. Tienen que ser las dos personas por igual. Y en todo caso, si hay uno que le guste acordar, bueno, a mí me gusta cocinar, me encargo siempre de la cocina, no que esté algo como implícito, como bueno, es lo que tiene que hacer, ¿no? Es lo que parece como que es lo que tenemos que hacer, como parece que nacemos mujeres y tenemos como el chip del ¿Sabes? cuidado, Y de mira, la limpieza. De este lado tenés gente que no sabe tanto cocinar, digo, de mi lado, ¿no? Hablando de mí. Y de mí también. Claro, o sea, totalmente lo contrario a De lo que mí se también, espera. no. Entonces, bueno, Sí. en ese sentido, tanto nosotros criando varones como también criando mujeres, que no es no es una obligación. ¿No? Si uno es materna también una niña, decirle no es una obligación, porque ¿qué pasa? Nosotros todavía somos de la generación que tenemos hermanos varones que te mandaban, mi abuela me decía, prepárale un café a tu hermano. O el plato de la mesa cuando lo servís primero a los varones. A mí me daba una bronca. Me daba una bronca decir que mi vieja en ese momento era como más, tenía como más conciencia y dice, no, se la puede preparar él, que se levante. Pero bueno, somos todavía, hay generaciones que nos han aparecido estos discursos en la crianza. No, desde el juego además. Desde el ¿A juego, qué olvídate, juegan las todavía. niñas? Sí. Bueno, ya 37 minutos de las dos Sí, nos fuimos que nos un poquito. dejen, que Sí. nos dejen en la columna esta cuestión del trabajo doméstico. ¿Qué de lo doméstico te harta, no? ¿Qué de lo doméstico te Bien. gustaría sacártelo de encima? ¿Por qué lo tengo que hacer? Claro, hay cosas que no te gustan, que nunca te gustó. Por ejemplo, a mí me hace mal ir a los supermercados. La Ay, luz odio. brillante, las filas, hay algo ahí que me hace... Prefiero ir a la verdulería chiquitita de barrio Sí. que ir a un súper. Y Sí. mientras más grande, más pavor. No entiendo a la gente que... Hay Bueno, acá gente no que hay, le- que le gusta ir al shopping. No, Hay por gente favor. que le encanta ir al supermercado. no, Yo lo odio. yo lo detesto. Pero porque el supermercado está muy vinculado con la cocina. Sí. Y como no me gusta cocinar, no me importa, digamos, yo empecé a ir al supermercado cuando empecé a maternar a Hecho, porque Claro. si no yo me arreglaba con 2 pavadas. Ah, yo también, sigo así. Voy a la Entonces, verdulería, bueno, compro la misma cosa de siempre, ya hasta saben lo que voy a comprar. por eso el supermercado es un embole. Y además que está re caro y te deprime. Y esa cuestión, ¿no? Del estrés, porque parece que la economía familiar también depende, ¿no? ¿Cuánto de la gastaste en mujer. el súper? Bueno, no sé, O, claro. o andar pidiendo Sí. permiso para comprar, para ver si le rompieron las zapatillas al pibe, o sea, un montón de cosas. Si uno se pone a hacer una lista, podemos hacer un ejercicio ¿Cuál un sería? día con eso. El ejercicio de desglosar. Porque uno dice, bueno, la crianza es un montón. Mantener la casa también es un montón. La comida es un montón. Ir a super, o sea, ¿cuántas tareas hay en esa actividad tan grande? Que te tiene que dar el mismo día. Es un Sí, montón. es un montón. Es un montón. Ya le voy a decir, la que tienen bastante desglosado todo como micro tareas, es Tania. Ya la voy a invitar un día para que hablemos solamente de eso. Bueno, ¿Qué me encanta, significa Tania. una tarea de cuidado? Porque uno dice, bueno, tarea de cuidado, pero ¿vos sabés todo lo que implica eso? Las micro tareas que uno tiene como que establecer para llevar adelante. No, ni esa hablar tarea. si tenés una persona a cargo, ¿no? Es como, Sí. ¿qué pasa si no lo haces? Sí. No puedes darte el lujo de no hacer algunas cosas. Totalmente. Así que, bueno, lo visibilizamos a partir de esta columna. Invitamos a reflexionar sobre la importancia y también hacer como una autocrítica, ¿no? Decir, bueno, sí, yo tengo una persona que me ayuda en casa a limpiar, a mantener, a cocinar. No puedo, pero por lo menos saberlo. No puedo formalizarlo, pero y acordarlo con esa persona. ¿No? Bueno, podemos planificar cuando yo esté, porque sabemos que la crisis atraviesa a todas las personas, ¿no? Pero bueno, sí hacerlo consciente, sí decir, estoy mal. Sé que te tengo que registrar. Sé que te tengo que registrar, Vamos a estoy organizarnos, cometiendo claro. un delito, está bien, tampoco es para mandar a nadie, ¿viste? Al muere, vamos a pero buscar, no. le vamos a buscar, pero sí decir, sí. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y
dónde? Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Siempre que te pregunto qué, cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? A la playa yo quiero ir a bailar, porque el liche me invita a guarache. A la playa yo quiero ir a bailar, porque el liche me invita a... Chica Omara. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, 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 quizás. quizás, 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 quizás. quizás, quizás, quizás. La música nos pide parar. Pausa y volvemos. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos, 2966-4590-03. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Hoy 30 68 58 89 39 7. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra? En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada, con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 48 33 o al 2966 62 91 90. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 49 21 91 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Matrícula 61.612.
Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966 67 02 63 o 2966 69 25 53. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. Río Gallegos sigue planificando su crecimiento. Seguimos avanzando con ordenamiento urbano, proyectos viales y modernización de trámites. Con planificación, obras y trabajo con vecinos. La transformación de la autovía 17 de octubre en avenida mejora la circulación y la conectividad de la ciudad. Más planificación es mejor conectividad. Tu capital en movimiento. Municipalidad de Río Gallegos. Pablo Grasso, Intendente. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966 23 58 74. Acceder Transporte, buen día. 23 58 74. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos.
Esta semana no te podés perder el Rebingo, porque tiene 19.400.000 pesos de superpozo a la bolilla número 40. Viene con el 3 para ganar y con la ronda de 3 millones de pesos a línea y bingo. Jugalo por solo 4.000 pesos. Esta semana lo jugamos el miércoles 8 de julio a la hora 21:40 en vivo, como así también el mini bingo con el cartoncito de 4.000 pesos, superpozo de 17.900.000 pesos al casillero 40. Viene con las 2 rondas que salen o salen. Te esperamos este miércoles 8 de julio en vivo por la radio, la tele y las redes sociales. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los menores de 18 años no pueden jugar. Telebingo Santacruceño, el juego solidario. Este domingo 12 de julio se incrementó el superpozo a 4.600.000 pesos. Sí, otra vez vacante el superpozo. El domingo puede ser tuyo. Jugás a las 4 rondas a línea y bingo con 10 millones de pesos que salen o salen en la 4ª ronda. Telebingo, prendete con nosotros los domingos 21:40 en vivo por la radio, la tele y las redes sociales. Valor del cartón, 10.000 pesos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los menores de 18 años no pueden jugar. Ni el jet lag nos para, siempre con vos. Y en este Mundial 2026 clavamos la sintonía en el ángulo. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Desde Río Gallegos, Santa Cruz. Very superstitious, writings on the wall. Very superstitious, letters about to fall. 13-month-old baby broke the looking glass. 7 years of bad luck with the things in your past. When you believe in things that you don't. 54 minutos pasaron de las 2 de la tarde, volvemos ya para decir chau. Pasó la jornada de jueves, estuvo Mari Gamboa, estuvimos hablando de trabajo doméstico, estuvimos hablando también con la presidenta de la Sociedad Argentina de Escritores, filial Santa Cruz, Graciela Echeverría, sobre los varios concursos que tienen vigentes y sobre su próxima participación en la Feria del Libro. Reflexionamos sobre los vínculos, te contamos noticias y todo eso en 2 horas en vivo de programa. Y ahora nos tenemos que ir, pero saludamos al equipo que sigue, y este equipo que sigue es Fuera de Contexto. Ya está Beto Barría en los estudios de la radio. ¿Hace cuántos días que no nos vemos, Beto? Desde la semana pasada. ¿Y tu voz está así porque te engripaste o por los Estuve goles? engripado todo el fin de semana. Ya estoy bien. Y con el plus de Ayer los goles. lo poco Los que te goles. quedaba de Sí, voz, sí, listo, murió. quedó en el partido. Ahí está. ¿Muchos nervios ayer? Muchísimo. ¿Con qué lo compararías? No sé con qué. Vos estuviste en varios mundiales, ya lo hablamos a esto. Sí. Y entonces ayer pensaba, El del 86 me Sí. venía cada Eso, 2 minutos a la cabeza. eso. Sí. ¿Y cómo fue? Porque yo imagino, la previa de ayer, que había mucho nervio, en esto de No eso. llegaba más la hora del partido, porque Sí. me desperté a las 5:30 de la mañana y no me volví a dormir hasta la 1 de la mañana de la noche.
estaba No pasado podías de rosca, dormir. estaba pasado. Pero ¿cómo fue? ¿Te acordás cómo fue la previa del 86? Porque digo, si nosotros teníamos esa ansiedad ayer, Claro, mucha o gente antes que de no lo ayer. vio por edad, porque no había nacido. No, y en el porque contexto del 86, la Claro. guerra no había sido hace tantos años, o sea, todo muy reciente. Era todo muy parecido, las declaraciones de los jugadores después de pasar a la semifinal. Es solo un partido, ¿no? Es solo un partido, tal cual, vos sabés que Era era la lo misma mismo, frase, ustedes ¿no? busquen. Sí, es que a mí me salió que era lo mismo que decían, es solo un partido y después no era un solo partido. No, ellos decían, no, es un partido de fútbol, que no, Sí. fue una guerra en el 86, porque entraron las barras, estaban los hooligans en la tribuna, en el Azteca, se agarraron a trompadas, se pelearon por las banderas, era a ver quién era más guapo, a ver quién se quedaba con más bandera de la hinchada rival, y la hinchada inglesa de aquel momento estaba caracterizada por los famosos hooligans que después fueron erradicados de las canchas inglesas, fueron erradicados. O sea, hay como leyes. una mafia, digamos. Era una mafia, peor que la que tenemos en las hinchadas acá en los clubes de Argentina, mucho peor, mucho más violenta. Y se enfrentaron en las tribunas, en la previa del inicio del partido. Vos Bueno, esa vez lo viste por televisión. Por la tele. ¿Y qué se decía? ¿Te acordás? ¿Tenés sensaciones o palabras? Más allá de lo que esto de que me contás de las barras, digo, en lo interno, en la familia, con los Y amigos. sí, imagínate, Argentina habían pasado solo 4 años de lo de Malvinas, del 82. Las declaraciones eran todas de bajar la espuma. Los jugadores claramente se ve que estaban motivados, pero ninguno sacó los pies del plato en aquel momento. Pero sabíamos que era como una cuestión de honor, creo yo. Para los argentinos la única forma de sacarle algo a alguien que te sacó a vos o que te robó a vos era ganarle el partido. Creo que la peor humillación para los que inventaron el fútbol era ganarle el partido. Y encima a Maradona le hace un gol con la mano y después le hace un golazo. El mejor gol de la historia del fútbol, creo yo. No, ahí está. Así es. Iba a decir que además acá en Gallegos, que se vivió tan cerca lo de Malvinas, claro, o sea, no era estamos a cualquier 700 lugar. kilómetros de las Malvinas. Tenían que nosotros, apagar ¿no? las luces, ¿cómo Sí, era? No, pero estábamos en el 86 ya. Sí, no, digo, pero en el esto del 82. Sí, había que apagar, había que oscurecer. Porque todas esas memorias que te quedan en el cuerpo, la memoria emotiva que se dice, Sí, ¿no? sí, Se claro. despiertan. Sí, obvio, y hay algo que ayer- se llama disparadores. Ayer fue como potenciado, creo, para mí por lo menos. No sé, hay mucha gente que creo que atravesó por la mismo ayer, ¿viste? Reviviste esa recuerdo, época. emoción y el resultado es exactamente el mismo que el del año 86, 2-1. Qué increíble eso. Sí, sí. Así que nada, muy contento, grité los goles como loco. ¿Con quién lo viste? Solo. ¿Solo? Mis hijas Hace estaban, que me estabas contando. mis hijas estaban viéndolo en otra habitación. Y vos solo, Solo, a los gritos. Solo. Y tus hijas ya acostumbradas. Sí, sí, mi hija no. Después fueron a ver si estaba vivo, ¿viste? Sí. Si no me había desmayado. Veía algunos memes que decían, con razón los argentinos inventamos el bypass. Claro. Con tanta claro. emoción, Sí, sí, sí. no es para menos. Bueno, más allá del partido, ¿cómo andás? Bien, Hoy bien. ¿Cómo viene fuera de contexto Tenemos para hoy? varias notas, me dijo Sí. Sandro. No sé si ya las compartió ahora, las acaba de enviar. Así que nada, tenemos un programa para hoy, seguramente. No sé si viene Maru, nuestra columnista, porque hoy es jueves. Pero ha sido una semana tan rara, entre el corte de luz, el partido y el frío, no sé. Viene Maru. Viene Maru, Sí. bien, me encanta. Va a estar Diego Robles. Cristian Bordén, desde Sí. Buenos Aires. Ok. Buenísimo. Que ha viajado con sueño andariego. También. Y tenemos a una doctora argentina que vive en Inglaterra también para que nos cuente cómo vivió el partido. Pero qué programón. Vamos a ver. ¿Todo eso en 2 horas? Vamos a ver si sale todo eso en 2 horas. Pero por favor quédense en la sintonía de la radio entonces y además consigna para participar del sorteo de mañana. Hay sorteos, consigna va a haber seguro. Así que nada, quédense. Programón, Sí. el de hoy y el de siempre. Gracias Beto Gracias por a todo. vos, Lau. Gracias Juli, Brian y Rodri. Será hasta mañana. Gracias a vos que estás del otro lado por sintonizar. Siempre llegué tarde. Mi nombre es Pela y a las 13 horas de mañana volvemos al aire. Chau, chau. ¡Huepaje, huepaje! ¡Siga la cumbia! ¿Cómo?